Y para eso, nada mejor que conversar con la doctora Guadalupe Correa Cabrera, quien es profesora asociada en la Universidad George Mason. Doctora, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida a Momentum. Su micrófono, doctora. Su micrófono. Claro que Ahora sí. Pues muchas gracias, Alberto, por la invitación. Aquí muy contenta. Muchas gracias y gracias por la oportunidad de estar aquí con tu audiencia. Gracias, doctora. Usted publicó recientemente un artículo en el portal Sin embargo a propósito de una reflexión sobre esta relación ahora que existe entre los dos presidentes, Joe Biden y López Obrador, que tiene sus características, sus peculiaridades, no solamente por el perfil de Joseph Biden y la forma como ganó la presidencia en Estados Unidos con una votación histórica muy parecida en toda proporción guardada, por supuesto, con la que tuvo López Obrador, sino también por el desempeño y la forma como el presidente mexicano se ha puesto, se ha llevado su relación con el presidente Joseph Biden. Usted utilizaba una palabra que me pareció muy interesante, una frase, a manera yo la formulé a manera de pregunta y sobre eso quisiera preguntarle para iniciar la plática. ¿México dejó de ser dócil? ¿Dejó de ser ese país dócil que fue durante los últimos gobiernos, profesora? Podemos empezar con esto, si me hace favor. Claro que sí. Bueno, la relación entre México y Estados Unidos es una relación muy complicada, muy desigual. Bien lo decía y lo analizaba de una manera pues muy interesante, muy adecuada. Jeffrey Davidoff, el ex embajador de Estados Unidos en México, que escribió El oso y el puercoespín. O sea, estamos hablando de un oso y un puercoespín que es chiquito. El oso lo puede matar, pero el puercoespín tiene algunas espinas y ellos de alguna forma en un ecosistema tienen que de alguna forma convivir y colaborar. Entonces, sí, definitivamente, las administraciones pasadas, estoy hablando de este siglo, fueron administraciones pues realmente pues dóciles con el gobierno estadounidense. También porque el papel de Estados Unidos era un papel hegemónico, porque después de finales de los 90, Estados Unidos gana la Guerra Fría, muy pocos países tienen una capacidad de negociación con el país hegemónico por la situación geopolítica en la que nos encontramos, ¿no? En realidad, Estados Unidos tiene el control de los mercados internacionales de energía, de armas y la capacidad de hacer lo que sea y de aplastar ese pequeñito puercoespín que pues está espinoso, pero tampoco había este entendimiento de que se podía negociar. En realidad, estamos en un momento distinto, sí, con un presidente que ha tenido históricamente un acercamiento, un análisis de los Estados Unidos, una lectura distinta, por lo menos en el discurso, que digo por lo menos porque realmente mucho es de discurso. Al final, Estados Unidos tiene una capacidad impresionante, porque bueno, todavía es la potencia mundial, la potencia militar, su belicismo y la frontera que tenemos nos hace pues realmente vulnerables en muchos sentidos. México es el principal, Estados Unidos es el principal socio comercial de México. México no puede hacer muchas cosas. Por eso mucha de la crítica de la oposición con respecto al programa, los protocolos de protección migratoria, el Quédate en México, en el primer año del presidente López Obrador y esta docilidad que la oposición, que fue tan dócil, vio, pues bueno, realmente es muy complicado, ¿no? Estar con Estados Unidos. Pero sí, en discurso, este acercamiento a los Estados Unidos ha sido distinto y empieza desde, bueno, la carrera de López Obrador, su crítica con los Estados Unidos, pero ya gobernar es distinto. Y esto lo entiende López Obrador, pero también él no reconoce inmediatamente al presidente Joe Biden, se espera a que pues haya más definición en relación con el proceso electoral de los Estados Unidos. Sí tuvo una votación importante, pero recordemos que también, pues todavía hoy en día hay una parte importante de la población estadounidense que no reconoce la victoria de Joe Biden. Eso es muy importante entender, la división que existe ahora en Estados Unidos y México la entiende, ¿no? México no reconoce primeramente a Joe Biden y bueno, Estados Unidos tiene agendas con México que nunca las ha ocultado, pero México también tiene agendas en el sector energético, por ejemplo, esta recuperación de la soberanía energética, este nacionalismo, esta demanda que presenta
el gobierno mexicano en contra pues, de las principales empresas que hacen crecer a los Estados Unidos, que son las compañías productoras de armas, ¿no? Tiene un discurso distinto, pero la capacidad que tiene México también es muy limitada. Sin embargo, al día de hoy, creo que, y esto sí lo entiende bien el gobierno de México, es su posición geopolítica y geoestratégica. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ya no es lo que era antes. Tenemos dos países que van avanzando muy rápidamente, principalmente China, avanza en la región, y esto creo que lo tiene bien claro el presidente Andrés Manuel López Obrador en sus últimos discursos. Coquetea con Estados Unidos y de alguna forma dice, yo no estoy con China, yo estoy con ustedes, pero vamos a negociar parejo. Y esto me parece interesante. Vamos a ver cómo lo puede hacer México, cómo el canciller juega sus cartas o cómo también las cartas juegan para el canciller, porque también tiene algunas aspiraciones que lo pueden hacer acercarse a Estados Unidos de manera en la cual puede distanciarse del presidente, ¿no? Estamos en una situación importante, interesante, y México puede ganar mucho de lo que está sucediendo en el mundo hoy por hoy. Sí, entiendo muy bien la analogía que plantea el embajador Jeffrey Davidow cuando define la relación México-Estados Unidos, un libro que el titular cuando se publicó hace ya varios años causó mucha inquietud y polémica. No faltó quien, doctora, recuerda que dijera que era una especie de insulto a México al ubicarlo como un puercoespín, pero básicamente lo que señalaba el embajador Davidow era que México es como un puercoespín que tiene muchas espinas y que las utiliza de pronto de una manera defensiva ante ese enorme personaje que tiene al lado, que es un oso que a veces no está consciente de sus movimientos. Una forma un poco muy estadounidense de plantearlo, doctora, pero que define en su momento lo que era la relación en aquellos días entre George Bush y Vicente Fox. Mucha agua ha corrido desde entonces, doctora. Estamos ahora en un escenario que me parece a mí muy particular y hay algunos elementos que juegan y que están ahí presentes y que tendremos que tomarlos en cuenta. Uno de ellos, y yo quiero insistir en esa parte, doctora, y no sé si usted encuentra algo diferente al menos en el discurso de parte de López Obrador, y las acciones hacia el gobierno de Estados Unidos, hacia Estados Unidos en particular. Uno de ellos, la demanda de fabricantes de armas, como usted lo ha planteado, y también, bueno, la necesidad de atender el tema de la migración de una forma distinta como lo concibe los grupos de presión y poder en Estados Unidos, que cerrar puertas. El presidente López Obrador plantea más bien ayudar económicamente a los países de donde salen los migrantes para que no haya necesidad de esta expulsión de personas. En ese sentido, pues, ¿estamos en un escenario distinto, inédito, o al final del día vamos a volver a el mismo cauce histórico, doctora? Es una pregunta muy complicada, es una pregunta muy interesante, muy importante, desafortunadamente. Y bueno, sí, el oso y el puercoespín, tenemos un oso, y este oso, aunque a veces está hibernando, pero es un oso, y es un oso que puede aplastar al puercoespín. Eso lo conoce y lo sabe perfectamente el presidente López Obrador, y lo han sabido todos los anteriores presidentes sin saber que tenían un poco más de, bueno, hablo de los últimos, un poco más de juego, ¿no? Para negociar. En el tema migratorio, Estados Unidos tiene una prioridad, Joe Biden tiene una prioridad, el país está muy dividido con respecto al tema migratorio. Joe Biden ha decidido de alguna forma irse para el centro. ¿Por qué? Porque está consciente de que las elecciones de medio término las puede perder, y el tema migratorio va a ser fundamental para los Estados Unidos y para la permanencia del Partido Demócrata, para mantener su mayoría en el Congreso y para poder hacer muchísimas otras cosas en materia de política exterior que van más allá del hemisferio. Entonces, Joe Biden se ha distanciado un poco de la parte más dura, de la parte de izquierda, más liberal de su partido, y hace una apuesta, ¿no?, para el centro, y además necesita a México para de alguna forma que haga el trabajo sucio. De alguna forma va a ser muy parecido, así ha sido la política migratoria de Joe Biden, muy parecida, una continuación de la de Donald Trump. Donald Trump fue una continuación de la de Barack Obama. En este sentido, Estados Unidos es muy, muy disciplinado y va a continuar la misma política, aunque el discurso es distinto, y México muy probablemente va a seguir continuando haciendo lo que Estados Unidos quiere. Sin embargo, es importante que desde el principio Andrés Manuel López Obrador plantea al expresidente estadounidense Donald Trump esta necesidad de que contribuya con recursos para un gran plan Marshall. Esa fue la primera comunicación que tuvo Andrés Manuel con Donald Trump. ¿Y cuáles son sus prioridades, ¿no? Yo les ayudo
yo detengo la migración en la frontera sur, pero ustedes me dan dinero para que podamos desarrollar juntos esta región. Mis proyectos estratégicos, mis proyectos que tengo en el sureste mexicano, y de alguna forma yo voy a contribuir. Y bueno, él manda con Donald Trump porque Donald Trump tiene una actitud mucho más, o sea, lo presiona en esa parte, no lo presiona en otras áreas, y Andrés Manuel cumple lo que tiene que hacer, manda a la Guardia Nacional, cumple con los requisitos del programa Quédate en México, muy probablemente vaya a extender Joe Biden con otro nombre este programa Quédate en México. Recuerden lo que les estoy diciendo, es muy probable que México acepte, pero ¿a cambio de qué? Y eso creo que es interesante, porque creo que eso sí lo tiene más claro el presidente de México, y su canciller tiene una capacidad interesante también de negociación. De alguna forma, Kamala Harris y nuestro canciller Marcelo Ebrard van a estar manejando esta relación. México va a decir que sí a muchas cosas, pero yo creo que Estados Unidos también tiene que decir que sí. Esta actitud prepotente y arrogante que ha caracterizado a Estados Unidos, si no haces esto, yo te hago esto, ya no es tan sencillo bajo la actual configuración geopolítica, porque cada vez avanza más China en el hemisferio. Su control de algunos y su entrada a algunos países. Hablo de Nicaragua, por ejemplo, también de alguna forma probablemente tiene una presencia importante en Colombia, en China, en Venezuela, ¿verdad? En cuestión económica es muy importante, ¿no? Y también la cuestión económica aquí en México, Estados Unidos, si los burócratas de Washington, si las personas que desde el privilegio establecen políticas públicas en los think tanks de Estados Unidos no entienden eso y continúan con una actitud prepotente, pues realmente no están entendiendo la geopolítica, ¿no? Y bueno, de alguna forma, pues sí, México va a continuar, pero México también puede negociar. Es importante en esto último que usted comenta, doctora, la frase, México puede negociar. Aquí el tema es saber cómo se va a negociar. Y en ese sentido me parece importantísimo, sobre todo para las personas que atienden la conversación, doctora, tomar en cuenta un elemento básico que de pronto lo perdemos de vista en México, y no lo digo solamente los periodistas, sino también inclusive académicos y bueno, los políticos ni qué decir, que es básicamente que cualquier decisión que tome cualquier presidente de Estados Unidos está fundada, está solventada, justificada en su propio interés interno, es de política interna. Los presidentes de Estados Unidos reaccionan con base en las presiones y movimientos que hay dentro del Capitolio, dentro de los lobistas, dentro de los grupos de presión sociales también inclusive de su país. En ese sentido, doctora, cualquier negociación que haya en adelante, y es la pregunta que le quiero hacer, no sé si usted vea en el horizonte alguna necesidad de un cambio, al menos desde la parte mexicana, porque seguramente la estadounidense lo habrá, algún cambio en esta relación y la forma como se han llevado las pláticas, negociaciones con lo que ocurre ahora mismo en Afganistán, la llegada de los talibanes. Porque eventualmente esto va a ser un rebote que tarde o temprano va a obligar a tomar medidas en el mundo occidental. Y la enseñanza que tenemos es que en Estados Unidos, la última ocasión, 2001, la medida fue cerrarse aún más. ¿Usted ve que esto es un elemento que va eventualmente a influir en la relación México-Estados Unidos, y cómo lo avisora, doctora? Absolutamente. Yo creo que el conflicto en Afganistán, lo que se viene, ¿no? La retirada de Estados Unidos en Afganistán va a cambiar el tablero de las decisiones de política exterior estadounidense. Y México tiene una frontera importantísima con los Estados Unidos. Y bueno, ¿por qué se cerró la frontera? ¿Por qué se creó el muro? Vamos a recordar, ¿verdad? ¿Por qué se construye por mandato este muro, este Border Fence Act, la reja fronteriza, la ley de la reja fronteriza, la ley patriota, la ley de las identificaciones, toda la serie de medidas en los aeropuertos que significan un cerrar las fronteras? No estoy solamente hablando de la frontera sur, estoy hablando de todas las fronteras marítimas y terrestres de los Estados Unidos. Eso téngalo por seguro que se va a dar. No vamos a ver una frontera abierta, vamos a ver una frontera cerrada y más presiones sobre México, pero también con una geopolítica distinta. Entonces, pero con un equipo de Joe Biden
muy similar al que tenía Barack Obama. Y también esto hay que entenderlo. Estados Unidos no es lo que era antes, es un país mucho más dividido que a principios de este siglo, cuando pasó lo del 11 de septiembre. En el 11 de septiembre, el pueblo estadounidense se unió al llamado de God Bless America. Esto sí le pegó al nacionalismo estadounidense de una manera muy importante, pero tenemos otra generación, una generación que atiende a otro tipo de ideas y de ideologías, la ideología liberal y progresista de los feministas, del LGBT, o sea, que se está enfrentando a las generaciones más viejas que todavía tienen esta conciencia. Entonces, los nacionalistas versus este grupo nuevo progresista. Entonces, Estados Unidos está dividido desde dentro. Esto también es muy importante considerarlo. Estados Unidos quiere cerrar su frontera, pero también hay un segmento muy importante en la sociedad estadounidense que es de fronteras abiertas y va a haber y el enfrentamiento va a pasar en los Estados Unidos. Vamos a entender esto. México puede jugar con eso. Estados Unidos necesita a México y Estados Unidos no está consolidado dentro de él mismo como para tomar decisiones tan abruptas y tan agresivas como los tomó a principios de siglo. Esto hay que entenderlo. Tampoco tenemos un Vicente Fox o un Felipe Calderón que le van a decir que sí a todo lo que diga Estados Unidos, pensando que Estados Unidos es amigo de México, cuando Estados Unidos no tiene amigos, cuando Estados Unidos tiene intereses. Y eso parece conocerlo un poquito mejor la clase política actual. No sé qué tan buena sea, qué tan hábil vaya a ser, pero pareciera ser que en el discurso, creo que este discurso en el día en la conmemoración de Simón Bolívar, este discurso bolivariano que dio el presidente López Obrador fue muy importante. Aquí estaba hablando con los Estados Unidos de una forma simbólica muy interesante. Entonces, sí, creo que se van a cerrar las fronteras, Estados Unidos tiene otros intereses y México es un país muy importante para Estados Unidos. México va a ayudar y va a colaborar con los Estados Unidos bajo esta nueva geopolítica en la medida en que también Estados Unidos sepa vincularse con México. Claro que los lobistas de las energías limpias también están a todo lo que dan para presionar a México, para reconvertir su sector energético cuando México no lo quiere hacer. Y esa no es una prioridad del presidente de México, y eso lo sabemos por la refinería, o sea, la refinería Dos Bocas en Tabasco, o sea, realmente todo el proyecto energético de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, Estados Unidos también va a tener que de alguna forma, tratar con México de otra manera, eso pienso, porque si no, también China y Rusia van avanzando y también pueden de alguna forma pues meter sus intereses, ¿no? Si Estados Unidos ahoga a México de otra forma. Quiero pensarlo así. Ahora también tenemos un nuevo embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, que es un hombre bastante hábil, bastante cercano a los lobistas, trabaja por una compañía de lobby energético, energías limpias, es un hombre que sabe muy bien cómo jugar sus cartas y que es un hombre de cuidado. Y México tiene que tener cuidado porque por un lado sale con un sombrero, habla español y por otro lado, como siempre lo han hecho los estadounidenses, o con la mano dura, con la mano blanda, pero saben cómo ablandar a México, ¿no? Eso también hay que entenderlo. Sí, claro, los embajadores estadounidenses hay que siempre tomarlos con pincitas, como decimos en México, doctora, con un granito de sal a todos, ¿eh? A todos, hasta inclusive. A todos. Son los hombres más peligrosos que se encuentran en territorio nacional, absolutamente. Absolutamente, por más que vayan y coman pambazos y sopes en cualquier tianguis, al final del día son embajadores estadounidenses. En esta nueva etapa, y no sé si llamarle así, doctora, corríjame si está usted de acuerdo o no, en esta nueva etapa que necesariamente tendrá que iniciar a partir del movimiento geopolítico, ¿qué tanto puede llegar a entenderse en la Casa Blanca, pero sobre todo en el Capitolio, doctora, discursos y acciones como las que toma el presidente López Obrador? Usted mencionaba el discurso del aniversario de Simón Bolívar, este planteamiento de extinguir a la OEA, que era un emblema de los años 70, 80 todavía, y que ahora se retoma en este contexto. Por ejemplo, el que México sea sede de las negociaciones entre la oposición y el gobierno de Venezuela, por ejemplo, y la decisión que toma ahora mismo el gobierno mexicano de recibir a refugiados afganos. No está claro cuántos ni cómo va a ser, pero ya lo anunció el canciller. ¿Cómo se lee
¿Cómo se leen estos movimientos que hace el presidente López Obrador hacia América Latina, sobre todo esa decisión de volver la mirada al sur que se había extraviado desde 1994, doctora? Yo creo que este es el área que más me parece interesante del gobierno de la Cuarta Transformación, en mi perspectiva. Creo que Estados Unidos, y conozco bien cómo se mueven los intereses en Washington, cómo hablan en los diferentes sectores, y es interesante ver cómo también por eso Estados Unidos ya es como la imagen de un imperio en decadencia. ¿Por qué? Porque veo que en muchos espacios los estadounidenses todavía mantienen esta idea de que Estados Unidos es lo que era antes. Entonces, se critica bastante a Andrés Manuel López Obrador. Si usted ve la prensa internacional, por ejemplo, el día de hoy leo un muy desafortunado artículo en el Financial Times, escrito por David Agren, con un discurso, con un lenguaje que más que periodismo parece propaganda, en el sentido de que casi en México está dominado por los carteles. Es cierto que México tiene un problema muy importante en seguridad, pero el centro son las drogas, pues no, así no es la cosa, ¿no? En la prensa internacional, en la OEA, las organizaciones internacionales, todo el sistema interamericano, bueno, obviamente comandado por Estados Unidos, se ve con muy malos ojos a Andrés Manuel. Se ven muy mal estas actitudes y todavía se piensa que torciéndole un poquito el cuello y diciéndole a México que tiene que hacer otra cosa porque si no ellos van a venir, los van a declarar a los carteles terroristas, pues esto va a cambiar. En realidad creo que ellos no entienden todavía bien la importancia de un discurso como el de Andrés Manuel bajo una condición geopolítica de este nivel. México está tomando un liderazgo interesante y creo que puede tener mucho éxito. Estados Unidos necesita a México para proteger su frontera. La migración, el tema migratorio políticamente es para Biden muy importante. Entonces, por más que estos estadounidenses, estas personas que representan think tanks, embajadores, aunque tengan esta actitud de alguna forma arrogante o la actitud estadounidense que han tenido en estas últimas décadas, yo creo que van a tener que cambiar un poco la actitud y lo van a empezar a ver. Lo van a empezar a ver porque México tiene la capacidad de voltear al sur. Tiene la capacidad de negociar más que nunca y Estados Unidos está más dividido que nunca. Esto no hay que perderlo de vista y esto no lo pierde de vista al parecer la administración de López Obrador. Esperemos que todo salga bien. Exactamente, y es ya mi última pregunta, porque pareciera que el discurso y las negociaciones entre ambos países se concentran en otros temas, que en eso sí hay que reconocer que el gobierno del presidente López Obrador ha tenido un cierto éxito al desnarcotizar, si se me permite la frase, el término, la relación, como en su momento lo llegó a plantear Felipe Calderón, que lo hizo como el eje central de su relación con Estados Unidos, y Peña Nieto con el San Benito, con el cual llegó. Recuerda usted, doctora, cómo hubo movimientos en lobistas en Estados Unidos para hablar de que con Peña Nieto habría un riesgo de que regresaran los tiempos de las alianzas con los carteles. Ahora mismo el presidente López Obrador ha llevado la conversación hacia otro lado, pero eso no significa que el problema no se haya sido eliminado. Tenemos violencia, hay un crecimiento, una violencia que no ha logrado detenerse, y que afecta también la cercanía, la frontera misma, los estados vecinos de México y Estados Unidos. En ese sentido, doctora, y en toda esta conversación que hemos tenido, ¿hasta dónde el hacer a un lado este tema, al menos mediáticamente, de la conversación de la violencia, puede servir como para dar un margen de maniobra un poco más amplio por las presiones que puede haber en Estados Unidos ahora que se acercan ya un proceso interno electoral allá, doctora? Sí, es un tema muy complicado y un tema en el que Estados Unidos no va a quitarle el dedo del renglón. Esto lo sabemos por los reportes de los think tanks, por declaraciones incluso del ex embajador que comía tacos, Christopher Landau, y de una serie por ejemplo, el jefe del Comando Norte, México está dominado el 35% de su territorio por los carteles de la droga. Muy desafortunado artículo de propaganda negativa contra el gobierno mexicano del Financial Times, el Washington Post, New York Times, todos los desaparecidos, este discurso, esta narrativa que se va alimentando y que desafortunadamente tiene efecto. Además de todo, esta llegada de grupos paramilitares criminales sin saber
entender realmente su origen. Lo que pasó en Reynosa, lo que está pasando en la carretera de Monterrey, o qué ha pasado, que pasó recientemente en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, todo este tipo de situaciones, estos grupos criminales paramilitares que secuestran migrantes, esto se pone en la mira de la prensa internacional y es una cuestión real la que está sucediendo en México. Eso es muy, muy preocupante. Pero como dije antes, ¿no? O sea, sí es importante también entender, y creo que eso lo hemos entendido, no solamente lo ha entendido el gobierno de la Cuarta Transformación, sino muchos mexicanos, la iniciativa Mérida, que todavía Estados Unidos insisten los principales actores en materia de política bilateral desde el lado de Estados Unidos en mantener la iniciativa Mérida, en mantener esas políticas y ese discurso. Insisten en eso. Andrés Manuel insiste en que no. Es complicado por estos criminales paramilitares, pero al mismo tiempo la cuestión política ahorita en Estados Unidos importa. Andrés Manuel tiene que saber jugar muy bien sus cartas en este sentido para que no sigan presionando pero van a seguir presionando. Esto es lo malo, porque también por ahí ha habido pues muchos beneficios para todo este complejo fronterizo militar industrial. Al final son compañías, contratistas transnacionales que viven de la guerra, que viven del equipo de guerra, que viven de cerrar fronteras, de vender armas a México para que libre una guerra que nunca se va a terminar. Una guerra que siempre se va a manejar, que la DEA va a tener siempre un nuevo mencho, un nuevo capo por el cual ir, y esta guerra que va a seguir y nunca va a terminar. Esta guerra no existe. Esta guerra es para darle dinero a todas estas compañías que viven precisamente de la venta de equipo, de la venta de armas, de las guerras, ¿no? Este belicismo estadounidense que le ha servido tanto. Estas compañías, y hay que entenderlo muy bien, no es una cuestión necesariamente del gobierno, los verdaderos jefes son estos empresarios transnacionales. Entonces, por aquí sí es muy complicado, pero el tema político puede salvar a Andrés Manuel, por lo menos en este año. Exactamente, tendrá un margen de maniobra tendrá que aprovecharse, doctora. Y es verdad, el carácter belicista de Estados Unidos pues está muy motivado por estas empresas que se dedican a la fabricación de elementos de guerra. Pero también, doctora, no podemos hacerlo a un lado, pues también la lucha por el presupuesto federal. La Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, es experta también en crear pues, los elementos necesarios para justificar su existencia, o al menos el presupuesto que se le asigna cada año. El lobby de la DEA es histórico y también está ahí muy presente en este elemento y en el escenario de la discusión binacional. Doctora Guadalupe Correa Cabrera, pues el tiempo se nos acaba. La verdad que yo quedo picado siempre que converso con usted, que me gustaría seguir esta plática, pero pues ya se nos acabó el tiempo. Doctora Guadalupe Correa Cabrera, profesora asociada de la Universidad George Mason, muchas gracias por darnos luz en esta etapa, en este debate político en torno a la relación complicadísima entre México y Estados Unidos, doctora. Muchas gracias, Alberto. Le agradezco mucho la invitación y la oportunidad de poder hablar con usted y su audiencia, y que tengan un muy buen día. Buen día, doctora. Gracias. Gracias. Muy amable. Gracias.